Hola, ¿cómo están? Soy Kevin Arnold de la plataforma coide.com. Veo aquí trayendo la parte 10 de la programación orientada a objetos con C#, en lo cual pues estaremos viendo el último video de ese tema de programación orientada a objetos para ya entrar al tema de interfaces gráficos. Por lo tanto, también tengan en cuenta que estamos realizando en este video pues la tercera parte del CRUD con listas y programación orientada a objetos, no base de datos, parte 3. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar pues en esta oportunidad con el tema de editar y eliminar. Como saben, anteriormente ya vimos el tema de la estructura del proyecto en la parte 1 de estos temas. Luego vimos pues lo que es insertar y listar. Y finalmente ahora veremos lo que es editar y eliminar. ¿Ok? Entonces yo creo que se han dado cuenta que cuando trabajamos la primera parte se hizo un poquito largo este video, obviamente, para armar toda esta estructura del proyecto, la arquitectura por así decirlo. Y en el tema de insertar y listar pues se nos hizo mucho más rápido y más fácil a lo que habíamos visto pues un tema parecido ya en los fundamentos de programación, ¿cierto? Entonces ahora veremos lo que es editar y eliminar con toda la arquitectura que ya hemos trabajado y verán pues que también es bastante sencillo al momento de que hemos separado en diferentes capas para cada acción que hemos realizado sobre nuestro programa. Entonces, antes de empezar les invito a pasar por coide.com, pueden registrarse en la plataforma para estar al tanto de las publicaciones que voy realizando, como también pues puedan ser partícipes en el chat y comunicarse con otros usuarios para intercambiar conocimientos. Bien, dicho esto yo creo que empezamos. Entonces, como saben pues hicimos aquí lo que es insertar, listar en el caso 2 y ahora veremos el caso 3 y 4 que es editar y eliminar. Para poder editar, fíjense que es editar y eliminar, que es lo que vamos a hacer ahora. Tenemos que pasarle los datos que son correspondientes a la selección que vamos a realizar. Obviamente hemos definido en el acceso a datos que el método editar, que es pues el update que hemos puesto aquí, necesita el objeto persona con los datos correspondientes para poder cambiar la información. Entonces, yo les pregunto pues aquí qué es lo que deberíamos hacer. Obviamente en el negocio tenemos la opción editar y tenemos que seleccionar a un usuario, para lo cual primero lo que hay que hacer es leer. Faltaría incluso definir aquí un método que vendría a ser leer para obtener los datos y posteriormente simplemente pues esos datos recuperarlos y cambiar la información que veamos conveniente. Entonces vamos a ver cómo es que vamos a hacer esto. Para editar vamos a identificarlo únicamente por el documento de identidad que es este aquí, que vamos a suponer que ese documento de identidad tiene que ser único en todo el objeto, para cada objeto independiente. Entonces, le vamos a pasar simplemente los datos para poder cambiar la información, obviamente, ¿sí? Pero primero tenemos que listar dicha información. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, aquí en el caso 3, simplemente vamos a llamar a negocio.editar, que no requiere para el negocio ningún parámetro. Entonces aquí en editar lo primero que tenemos que hacer es listar la información, tal como hemos hecho en la parte de listar. Por lo tanto, yo lo que podría hacer es copiar todo esto, como también podría llamar a mi método listar, para ahorrarme pues más líos y problemas, ¿cierto? De la siguiente manera. Solamente llamo a listar. Entonces, por el momento, si yo selecciono la opción 3, debería listar la información a través de este método listar que tengo aquí, pero sobre editar. Ustedes pueden hacerlo si quieren copiar todo esto y ponerlo aquí, que sería un caso muy parecido, haciéndolo prácticamente igual. Entonces, ejecuto mi programa, fíjense, selecciono la opción 3, le doy Enter. Por ahora no lista nada porque no hay ninguna información, así que le doy 1 para ingresar datos. Por ahora voy a poner cualquier dato, identidad también le voy a poner unos datos así, sexo M, fecha de nacimiento, tengo que ponerle en el formato correcto, obviamente, si no va a fallar. Y estructura. Listo. Le pongo 2, lista la información. Le pongo 3, también lista la información. Porque estoy aprovechando del método listar en el negocio y lo estoy llamando aquí mismo, aquí adentro. ¿Ok? Dentro de mi método editar. ¿Para qué? Para que ya me muestre la información. Y después de listar, lo único que me dirá es lo siguiente: un console.writeLine para dar un salto de línea y un console.writeLine donde me diga lo siguiente: ingrese el número de la persona que desea editar. Listo. Entonces,
va a ingresar la información y obviamente le vamos a ingresar un valor correcto, no vamos a estar validando ahí, la información tiene que ser correcto, por lo cual le vamos a poner aquí un INT persona, posición persona, va a ser igual a nuestro console.readline. Obviamente al ser un entero, pues eso es una cadena, por lo cual no puede recibir, entonces hay que hacer un int.parse, hay que parsearlo. Listo, ya está. Tenemos el dato de la posición de la persona y lo que queremos ahora es editar la información. A ver, les dije con respecto al DNI, al documento de identidad, ¿cierto? Pero también podemos modificar el documento de identidad. Podríamos poner el documento de identidad para que automáticamente lo encuentre, pero también podemos seleccionar la posición de la lista para que podamos definirlo. Entonces yo creo que ya me adelanté un poquito a lo que había comentado hace un momento, por lo que simplemente hay que ver la posición, ¿sí? Vamos a trabajar con la posición. Bien, entonces tenemos la posición definida por aquí y lo que queremos es editar la información. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar la parte de insertar para hacerlo más rápido. Tenemos que pedir nuevamente todos los datos, obviamente los nuevos datos, para poder modificarlo, toda esta parte, y simplemente llamar a su método de editar, por lo cual esta parte va a ser muy parecida a lo que es insertar. Le ponemos por aquí, insertar, ingrese nombre, ingrese apellido, que pida nuevamente todos los datos, que lo cargue nuevamente aquí, pero fíjense, fecha registro, ya no va a tener que asignarlo, porque ese es un dato único, debe quedar, pero sí tiene que modificar la fecha de modificación, y eso va a capturarlo del sistema automáticamente. Crea una instancia del IA acceso a datos y ya no va a llamar a create sino a update, y le va a pasar como parámetro persona, y finalmente dirá pues datos modificados correctamente, y si no pues dirá no se pudo modificar los datos. Ya está, simplemente eso. Se dan cuenta, estamos copiando y pegando y estamos reutilizando otra función de por aquí arriba. Entonces tenemos todo esto, ustedes pueden ampliarlo y buscarlo por DNI si quieren, entonces, o perdón, por documento de identidad. Pueden hacer ya lo que a ustedes mejor les parezca para que puedan practicar un poco más con lo que estamos haciendo. Entonces yo le paso simplemente la posición y después, ¿qué es lo que hago? Pido todos los datos, cargo los datos en persona y le paso como parámetro al update, lo que es persona. Pero falta algo, ¿qué hago con la posición? Tengo que identificar la posición de esa persona para yo poder pues pasarle obviamente como parámetro al update. Entonces lo que faltó aquí es un parámetro llamado posición, ¿cierto? Que le voy a pasar posición persona, pero obviamente marca error porque no hemos definido ese parámetro. Entonces vamos aquí al iaccess datos, le ponemos aquí en el update un dato entero que sea pues posición persona, y obviamente va a marcar error en el acceso a datos porque ese método falta implementar, porque este no coincide. Entonces le agregamos aquí simplemente coma int posición persona. Listo, ya está. Ya no marca error, Fíjense, en negocio le pasamos el update con los datos de la persona, los nuevos datos de la persona, y obviamente la fecha de registro no le pasamos ya porque eso no tiene que modificarlo, y le pasamos la posición de la persona que queremos editar. ¿Y qué hacemos aquí? Pues simplemente tenemos que identificar dentro de esta lista que son nuestros datos, que es la variable estática, a la persona correspondiente. Para eso hacemos lo siguiente. Simplemente vamos a ver aquí datos.dataPersona. Con esto obtenemos toda la lista, ¿sí? Get, vamos a ver si es get, vamos a ver, datos persona, es obviamente la lista. Ok, get, no, sino entre corchetes ponemos datos.dataPersona y la posición. Pero tengan en cuenta, cuando nosotros hemos listado en el negocio, hemos listado, si no me equivoco aquí, la primera posición le pusimos como el i igual a 1, o sea, empieza en 1. Pero sabemos muy bien que en una lista o en un array las posiciones empiezan en 0. Entonces, al listar aquí en 1, obviamente le voy a poner un valor 1 y le daré enter, cuando esa posición 1 en realidad va a ser la posición 0 dentro de la lista. Por lo cual hay que hacerle un posición -1 para reducir
ese incremento que le hemos dado por defecto. ¿Ok? Y será pues punto nombre igual a persona, que es el parámetro que hemos pasado aquí arriba, persona punto nombre, y listo. Para el resto de los casos igual será pues apellido, documento, sexo, fecha de nacimiento, estatura si no me equivoco, fecha de registro y modificación, pero obviamente fecha de registro no se va a actualizar, dije, entonces borramos esa fecha de registro. Entonces veamos, apellido, persona punto apellido, le ponemos, después viene documento identidad, persona punto documento identidad, después que viene sexo, fecha de nacimiento, ¿cierto? Entonces le ponemos por aquí sexo, va a ser igual a persona punto sexo, después viene fecha de nacimiento, le ponemos persona fecha de nacimiento, estatura y finalmente después de estatura, que son los datos de auditoría, fecha de modificación, porque registro no lo vamos a modificar, entonces sería fecha modificación, persona punto fecha modificación, y ya está. Con esto estamos accediendo a la posición exacta de nuestra lista estática, que tenemos, y accedemos a cada atributo a través de sus métodos getter y setter que se han definido, y le asignamos pues los valores que tenemos aquí en persona. Se va actualizando, va cambiando uno por uno, y finalmente un return true para indicar que todo está correcto. Y ya está. Y simplemente eso, ¿se dan cuenta? Ahora veamos si realmente está funcionando. Ejecutamos. Vamos obviamente primero a insertar, opción 1. Voy a ponerle cualquier cosa. Ok, un documento en cualquier cosa. Sexo, M, fecha de nacimiento 1991, 0223. Estatura 1.3, digamos. Listo. Listar 2, ahí está la información. Pero lo que quiero es editar. Le pongo 3, mire, sale la lista, me dice ingrese el número de la persona que desea editar. El número sería el 1, le pongo 1, enter, me pide los datos, le voy a poner datos correctos, Kevin Arnold, Arias, bueno, el apellido aparte, aquí está, Arias Figueroa, documento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en mi caso, sexo M, fecha de nacimiento 91 del 0103, enter, estatura, enter, datos modificados correctamente. Entonces si yo listo, opción 2, fíjense que lo que me muestra es la información correcta, se ha cambiado los datos. Entonces podemos probarlo con más usuarios para ver si realmente funciona con otros usuarios, no lo modifica todo, pero yo ya sé que funciona, por lo tanto también lo pueden probar ahora mismo si desean, pero vamos a adelantarnos con la parte de eliminar, ¿sí? Para ya hacer una sola lista con unas 5 o 4 personas, editar, modificar y eliminar, ¿sí? Entonces veamos, cerramos esto y finalmente vamos a la opción 4, que vendría a ser pues nuestra acción eliminar. Aquí está la opción eliminar. ¿Qué es lo que tiene que hacer aquí? Llamar a negocio.eliminar. Listo. A ver, ahí está, negocio.eliminar. Vamos al negocio, tenemos el editar y finalmente vamos a eliminar. ¿Y qué nos tiene que decir? Simplemente pues nos tendrá que primero listar, después decir ingrese el número de la persona que desea eliminar y leer el tipo entero que va a recibir. Entonces copiamos y pegamos eso, listar, ingrese el número de la persona que desea eliminar, lo cambiamos eso, y la posición de la persona que lo parsee y lo convierta obviamente al tipo correspondiente. Y después de eso, aquí no pedimos nada de datos, por lo tanto tampoco cargamos información y simplemente declaramos el e-access. Copiamos toda esta parte para hacerlo más rápido. Ahí está, y acceso datos y acceso datos.delete. Ahí está. Y como parámetro que recibe el delete, pues simplemente tenemos aquí que recibe, el documento de identidad, no es la posición. Aquí tendríamos que trabajar con el documento de identidad. No lo voy a cambiar, trabajemos con eso que hemos definido, ¿ok? Que obviamente tiene que ser único. Entonces le ponemos delete y lo que tiene que hacer será esto: ingrese el número de la persona que desea eliminar, no ingrese el documento de identidad de la persona que desea eliminar. Ya no será parseado un tipo entero, sino simplemente string documento
identidad igual a console.readline y listo. Y este documento de identidad le pasamos como parámetro al delete. Ya está. Y nos dirá pues persona eliminada correctamente. No se pudo eliminar los datos. Listo, caso contrario. Lo cual no sucede, ¿cierto? Que está bien programado. Entonces tenemos esto y ahora vamos a nuestro método delete de nuestro acceso a datos, que se encuentra aquí. Y tenemos, aquí está. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar por el documento de identidad. Vamos a ver datos punto data persona punto, creo que tiene un fin. Vamos a ver si tiene un fin index dice, pero este fin index creo que hay que poner con el tema de, aquí hay que hacer el tema de link, hay que usar el tema de link queue. Si quieren un poquito más investigar, pueden investigar el tema del link queue y hacer consultas sobre una lista, pero no les voy a poner ese tema que actualmente para lo que estamos haciendo, si estamos haciendo en secuencia, viene a ser un tema un poquito que tal vez todavía no lo vamos a entender del todo, porque va a haber una sección exclusivamente de link queue después de ver interfaces y base de datos, ¿ok? Entonces, ponemos datos personas y hagámoslo pues a lo antiguo. Lo que vamos a hacer es recorrer a esta persona, ¿sí? ¿A qué me refiero con recorrer? Vamos a hacer un pequeño detalle aquí, un int posición persona y simplemente le ponemos así, punto y coma. Tenemos un for each y aquí recorremos, que va a recorrer al tipo persona en una variable item dentro de la colección que va a ser datos.dataPersona. Todos los datos que yo tengo aquí almacenados, ¿cierto? En mi variable estática. Tenemos esto y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si item recorrido en esa iteración punto documento de identidad es igual al documento de identidad que he ingresado, ahí está, que es el parámetro obviamente de aquí, que va a hacer simplemente va a detener el bucle. ¿Por qué? Porque vamos a recorrer con la intención de contar la persona donde se encuentra. Le ponemos aquí posición persona igual a 0 para que inicialice en 0. Obviamente si llega en la primera iteración va a ser la posición persona, va a seguir siendo 0, que sería la primera persona encontrada. Y si no, pues pasa esa condición, va a ser posición persona más, va a incrementar en 1. Entonces aquí que se rompe el bucle lo rompemos con un break. Así como en los casos switch, el break usamos en realidad para romper el switch, para que no busque más abajo en otras opciones. En un bucle usamos el break justamente también para romper el bucle, para que no continúe. Cuando lo encuentra se rompe el bucle, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Empieza la posición en 0, o sea, en la primera persona. Entra, si el documento de identidad de esa persona es igual al parámetro, ya se queda en 0, sería la primera posición. Y rompe el bucle. Y si no, pues continúa y lo incrementa en 1 a la posición. La siguiente iteración sería 1, B y así, 2, 3, hasta que encuentra y lo rompe. Y la posición se queda con esa posición que le hemos definido con respecto al conteo que está haciendo dentro del bucle. Es como una bandera, ¿sí? Una bandera me indica pues a un indicador. Entonces le pongo aquí, después de haber recorrido y encontrado la posición de la persona, obviamente la posición que debe existir. Ahora, aquí falta un pequeño detalle. ¿Qué sucede si la persona no existe? ¿Ok? Si existe, tiene que entrar aquí, hacer un break, y para eso eso sí vamos a controlarlo. Un bool. Existe persona igual false, no va a existir. Pero si encuentra, obviamente entra a esa condición. Y antes de hacer el break, que haga existe persona igual a true. Ya, ahí está, lo convierte en true porque sí encontró a esa persona. Sale de aquí y vamos a poner una condición. Si existe persona, o sea, si es verdadero, ¿qué es lo que va a hacer? Pues tendrá que borrar la información. ¿De dónde? De datos punto datapersona punto remove add. Fíjense, aquí está remove add y el índice, que vendría a ser la posición que hemos encontrado, posición persona. Y listo. Y un return true. Pero tenemos un caso contrario, que el caso contrario sería cuando la existe persona sería falso, o sea, no lo ha encontrado. Ha seguido recorriendo pero nunca lo ha encontrado.
Entonces pondríamos return false de frente. Este return false regresaría hasta el negocio, y como eso es falso me diría pues no se pudo eliminar los datos, ¿ok? Porque la persona no existe, digamos, me diría. Ya está, listo. Y terminamos el flujo y todo debería funcionar. Ahora sí, probemos todo en bloque. Ejecutamos el programa. Obviamente, si listamos, no hay nada. Ponemos 1, vamos a poner aquí terminar, ¿no? Enter Arias Figueroa, Enter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Enter sexo N, Enter fecha 91, 03 o 01, 03. Bueno, voy a copiarlo esto para hacer un poquito más rápido para el resto. Ya, ahora sí, estatura 1.7, Enter. Listo, datos registrados correctamente. 2, ya lista la información, ¿se dan cuenta? Ahí está. Entonces vamos a dar Enter y ingresemos unos 2 más o 3 más, si es posible. Para este caso le pongo, por ejemplo, Alberto Susunaga, Bernales, digamos. Enter, ingrese el documento de identidad, Enter, sexo, Enter, nacimiento, el mismo vamos a ponerle por ahora, Enter, estatura 1.80, digamos, datos registrados, y uno más, ¿ok? Pero aquí le voy a poner cualquier dato, fíjense, cualquier dato, ingrese documento de identidad, le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sexo, que sea por ejemplo, para femenino, fecha de nacimiento, le pongo el mismo que tengo ahí en memoria pegado, perdón, copiado, y le pongo estatura 1.60, datos registrados. Y bueno, para que esté en el medio de información que le hemos puesto lo que sea, vamos por uno más, y finalizamos con esto. Que sea, por ejemplo, Carla Mendoza Suárez, documento de identidad, sexo F, fecha de nacimiento, le ponemos 01 acá, por ejemplo, estatura 1.67, datos registrados. Listo. Ahora vamos. La opción 2, lista, Enter. Fíjense que aquí lista los primeros datos que hemos ingresado, la segunda persona, la tercera persona y la cuarta persona. Ahora, vamos a editar. Por ejemplo, Alberto Susunaga, que dice aquí, le podemos poner todos, obviamente nos va a pedir todos los datos. Le ponemos todos los datos nuevos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense. Vamos a ir a la opción 3, que es editar. 3. A ver, ahí está, ingrese el número de la persona que desea editar, sería la persona 2, que es Alberto Susunaga. Enter, nos pide todo, debemos poner el mismo nombre que sea, por ejemplo. Alberto Susunaga Bernales, ¿era cierto? Que sea, digamos, Alcaraz Bernales. Y ya está, estamos cambiando esa información, obviamente nos está volviendo a pedir todo. Podemos cambiar también su DNI o documento de identidad, sexo M, ingrese fecha de nacimiento, le voy a poner, a ver, solo copié todo, creo, por acá. Fecha de nacimiento le voy a poner 1992-05-04, estatura 1.80, datos modificados correctamente. Listo, nuevamente el 2. Y fíjense, Alberto bueno, lo escribí mal acá, ¿cierto? Alcaraz debería ser. Bernades, el DNI cambió y también la fecha de nacimiento le pusimos otra, por lo cual aquí está el 4 de mayo del 92, ¿se dan cuenta? Y fíjense que la fecha de registro que no les mostré al inicio, teníamos eso pues de aquí, desde aquí, 8 de septiembre a las 16, no, perdón, 8 de septiembre del 2016 a las 11:10:27. Esa era la de registro y fíjense que no se modificó, pero sí se modificó su fecha de modificación a las 11:12, 2 minutos después, ¿se dan cuenta? Entonces ya funciona. Ahora vamos por la opción eliminar, vamos a eliminar la tercera persona. Vamos a darle aquí Enter, vamos a la opción 4. Fíjense, me lista y me indica que ingrese el documento de identidad de la persona que desea eliminar. Queremos eliminar eso que hemos puesto datos incorrectos, ¿cierto? Su documento de identidad sería este de aquí, lo de acá. Entonces le ponemos, el documento es 23, 45, 67, 89. Listo, fíjense, le doy Enter, persona eliminada correctamente. Vamos a listar, le pongo el 2, ok, ya no existe, ¿se dan cuenta? Ahora,
Yo puedo eliminar así cualquiera solamente poniendo el DNI, el documento de identidad de la persona, pero vamos a eliminar un dato que obviamente no existe en la lista. Le ponemos 4, enter, y le vamos a poner por ejemplo un dato así. Y sabemos, si verificamos, este documento de identidad no existe en ninguna de las personas. Entonces le damos enter y me dice pues no se pudo eliminar los datos porque la persona no existe. ¿Se dan cuenta? Entonces ya funciona todo el código que justamente hicimos y hemos creado para realizar todo este ejemplo. Y de esta manera podemos eliminar, tal como les dije, por ejemplo, uno más, la opción 4, vamos a eliminar, digamos, a la primera persona, que es de aquí. Le doy enter, persona eliminada correctamente. Pongo 2 para listar, ya no existe esa persona, ¿cierto? Y se ha modificado obviamente la información. Y de esta manera pues estaríamos concluyendo con las 3 partes del CRUD con listas y programación orientada a objetos, viendo lo que es el tema de la estructura del proyecto, insertar y listar que vimos anteriormente, y ahora pues que vimos editar y eliminar. De esta manera yo creo que se entiende todo lo que estamos haciendo y ya estamos conociendo un poquito más con la práctica que estamos aplicando sobre la programación orientada a objetos. Y finalmente pues con esto podemos ya tal vez darnos una idea de cómo deberíamos programar aplicando los conceptos que ya se ha explicado anteriormente. Entonces les invito a pasar por coide.com, pueden registrarse en la plataforma para estar al tanto de las publicaciones que voy realizando, como también pueden ser partícipes en el chat y comunicarse con otros usuarios para intercambiar conocimientos. Bien, dicho esto, pues ahora sí me despido y será hasta la siguiente.